Continuamos en este especial de Jerez al Día que se ha trasladado hasta aquí, hasta los claustros de Santo Domingo, para profundizar en las jornadas de archivos privados que se celebran hasta este próximo viernes en este espacio de la ciudad. Hemos escuchado anteriormente un fragmento de la ponencia de la historiadora Silvia María Pérez González, una de las directoras científicas también de estas jornadas. Ella es además profesora de la Palo de Olavide y en su ponencia ha estado acompañado por Alberto Ruiz Verdejo, al que saludamos a continuación. Alberto, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Bueno, en vuestra ponencia habéis hablado sobre los conventos, la vida cotidiana y la importancia de los protocolos notariales, ¿no? Cuéntanos un poco con más detalle, un poco la importancia de esta documentación, de esta información y de estos estudios. Pues bien, los protocolos notariales son una documentación esencial para el estudio de las comunidades conventuales. Normalmente estamos acostumbrados a la versión oficial de la historia, esa que se promulgaba desde las instituciones, desde los sínodos, desde la Iglesia. Pero estos protocolos nos muestran la realidad diaria, la vida cotidiana de estos frailes y de estas monjas que convivían en los conventos y cómo muchas veces rompían con esa norma institucionalizada que la Iglesia promulgaba. Además, bueno, siempre se ha dicho que, y lo hemos comentado a lo largo del programa, que los conventos eran los primeros notarios, ¿no?, de la realidad, de lo que ocurría en la sociedad, ¿no? Bueno, sí, realmente todo lo que ocurría, todos los negocios que se llevaban a cabo quedaban registrados en las actas de los cabildos cuando se empezaron a registrar, y obviamente después en el notario público para dar fe de ello, porque cualquier negocio que no estuviera registrado, como ocurre en la actualidad, carecía de validez. ¿Qué información se puede hallar y encontrar dentro de estos protocolos notariales en los conventos? En los protocolos notariales encontramos información muy variada de los temas más extraños y más sorprendentes que podamos encontrar. Silvia muchas veces, cuando estamos en el archivo, cuando estamos transcribiendo documentación, me dice: esto es el Sálvame de la época, y es cierto, porque lo mismo encuentras una venta de una casa, un testamento, que encuentras, como yo he contado antes en la ponencia, un testimonio de una violación, un abuso hacia una criada de un convento. O sea que imaginen lo que podemos encontrar ahí. Todo lo que esconde, ¿no?, todo lo que podamos esta documentación y estos papeles. Y más todavía. Por eso es tan apasionante estudiarla, porque cada día es un reto nuevo y no sabes qué vas a encontrar realmente. Además, se entiende luego muchas cosas que ocurren en la actualidad, ¿no? Sí, la sociedad, aunque ha evolucionado y aunque tiene 5 o 6 siglos más que los periodos que nosotros estudiamos, sigue estando constituida por personas, por seres humanos, y con las características de cada periodo, las tendencias y los comportamientos humanos, los arquetipos se vuelven a repetir. En todas las épocas hay personas corruptas, en todas las épocas hay personas que se querían enriquecer, en todas las épocas tenemos también personas religiosas, personas generosas. Todo eso está en los protocolos notariales y es un reflejo de nosotros mismos, de lo que somos como sociedad. O sea que evolucionamos en cuanto a la era, pero que lo esencial no ha cambiado, esencial, ¿no? Lo que llevamos dentro es lo mismo. En algunos aspectos es bueno, en otros que no son tan buenos sí que deberíamos ir cambiando poco a poco. Pero bueno, yo tengo fe en el futuro, porque vengo de la historia y veo cómo ese pasado ha ido mejorando poco a poco. De ahí la importancia también de animar a la sociedad en general, a los ciudadanos, a que conozcan o a que participen en jornadas como por ejemplo la que comienza hoy en nuestra ciudad, para aprender mucho más de nuestro pasado y poder afrontar el futuro de otra forma y poder mejorarlo, ¿no? Sí, porque realmente lo que nosotros los investigadores pretendemos con nuestras investigaciones no es solo dar pasos en nuestra carrera investigadora, sino también prestamos un servicio a la sociedad. Le mostramos a la sociedad de dónde viene y quiénes les precedieron. Entonces, tener claro de dónde uno viene, cuál es su origen, siempre es muy útil para vislumbrar la meta a la que uno quiere llegar. Entonces, el historiador cumple una misión social importante y hay que respaldar la investigación, es muy importante. Bueno, tú eres un ejemplo del resultado o del objetivo que pretenden conseguir jornadas como esta, movimientos que se realizan como por ejemplo la Asociación Amigos del Archivo, y es pues
inducir o promocionar y facilitar la investigación y el estudio a estudiantes que bueno, pues se empiezan a apasionar, ¿no?, con la historia, con el patrimonio y empiezan a bucear, ¿no?, en toda la documentación que existe. Sí, yo empecé hace unos años, cuando todavía estudiaba mi grado en Humanidades en la Universidad Pablo Olavide, con Silvia, fui alumno interno del Departamento de Medieval y ahí me inicié en un proyecto muy interesante que tiene ella con el profesor Sánchez Herrero desde hace algunos años, de transcripción de reglas de hermandades. Actualmente estamos trabajando en el 3er volumen, dedicado ya al siglo XVIII. Y a partir de ese momento, bueno, fue un no parar. Trabajé en la universidad como técnico de apoyo a la investigación y ya a partir de ahí decidí especializarme y comenzar con la tesis doctoral. Y en esas estamos, picando piedra en la documentación y a ver qué encontramos. ¿En qué vas a basar la tesis? Pues mi tesis doctoral gira en torno a la presencia eclesiástica en las ciudades del Reino de Sevilla durante la Baja Edad Media. Queremos ver cómo la Iglesia se integra en esta sociedad y deja huella en todos los ámbitos y en todos los aspectos de la vida, no solo con la presencia de un monasterio o de una parroquia o de fiestas tan importantes como la Semana Santa, sino ver cómo esa doctrina eclesiástica se refleja en los comportamientos, en la forma de ver y entender la vida, en las tendencias sociales. A fin de cuentas, la Iglesia se inserta en la sociedad, está incardinada en ella y es producto de la misma. Y eso es lo que queremos estudiar. Que no solamente es basado en lo que es la religión pura y dura, sino también en cómo afecta y cómo influye a la época, contextualizándola y a la actual. La religión sin los fieles poco tendría que decir, no sería más que una institucionalización de una creencia, pero tiene que haber quien crea en ello, quien lo siga, quien lo apoye, y por supuesto quien lo integre en su vida y también quien sea perseguido por ello, porque de una forma o de otra, sea de forma positiva o de forma negativa, en estos siglos que estudiamos, en la Baja Edad Media, pues la Iglesia estaba presente en todos los ámbitos de la sociedad y de la vida cotidiana. ¿Y qué análisis hace de lo que estás descubriendo? Pues una de las primeras conclusiones, todavía es pronto para hablar de conclusiones, pero una de las primeras evidencias que estoy empezando a constatar en la documentación es que la historia oficial es muy bonita, queda bien en los libros, pero luego en el día a día esa realización cambiaba mucho, como hemos estado comentando. Entonces es interesante ver cómo muchas personas buscaban atajos para sortear esa normativa eclesiástica y cómo con su fe y con sus donaciones desde su perspectiva humilde y de a pie contribuyeron a que esa iglesia siguiera creciendo y llegara a ser lo que prácticamente nosotros hemos conocido en la actualidad. Investigar supone que o creer que la historia no es tal y como nos la han contado. Siempre hay que replanteárselo todo, porque si uno no tiene una tesis de la que partir, no puede llegar a conclusiones. Si damos por correcto, obviamente la trayectoria de todos los investigadores no vamos a desecharla, pero siempre se puede readaptar esas teorías, siempre puede haber una fuente nueva que complete esas teorías o que haga que el conocimiento sea mayor. El conocimiento no es de una persona, el conocimiento es comunitario, todos vamos dejando nuestro granito de arena. En ese sentido, es importante que vayamos revisando y reescribiendo lo que se ha escrito para que esto sea una ciencia viva y esté en constante evolución y crecimiento. Alberto, para compañeros, para otras personas que pues están estudiando en la carrera, en este caso tú estudiaste Humanidades, personas o estudiantes que se pueden plantear también ser doctorando, ¿qué le dirías? ¿Le animarías a que participaran en jornadas como, por ejemplo, la que está teniendo lugar aquí en Jerez? Los jóvenes somos el futuro y esto tiene que seguir de alguna manera. Entonces la gente muchas veces cuando me pregunta sobre cómo decidí dedicarme a la investigación, cómo decidí decantarme por el doctorado, siempre me dicen que quieren, que les gustaría, pero que es una cosa que les da vértigo, porque claro, es como un precipicio al que te asomas pero no ves el fondo. Pero realmente creo que no hay que ver el fondo, hay que ir bajando poco a poco y descubriendo lo importante de cada etapa. Entonces sí que es verdad que es un camino sacrificado porque hay que dedicarle muchas horas. No es una jornada laboral que estás de 9 a 2 y a las 2 te vas a casa. A lo mejor un día estás a las 6 de la tarde o estás un sábado por la tarde con documentación.
pero si te gusta, te apasiona y crees en lo que haces, yo creo que es muy satisfactorio y yo personalmente es una de las mejores decisiones que he tomado. Pues nos alegramos muchísimo de escucharte. Muchas con gracias. ese entusiasmo y con ese convencimiento, y bueno, desearte mucha suerte en tu tesis doctoral, bueno, que vas de la mano de la profesora Silvia. De la mejor. La mejor. Silvia es la mejor. Bueno, que también es una oportunidad el que la hayas acompañado en su ponencia en la jornada de hoy. No solo académicamente, personalmente, cómo te apoya, cómo te va animando, cómo te ayuda siempre que puede y con lo que puede, y siempre está disponible. Yo sin Silvia no podría enfrentarme a esto. Hombre, qué importante es el entusiasmo de los profesores para poder transmitírselo luego a sus alumnos, y tener grandes profesionales como el que eres tú ya. Alberto, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Nosotros nos vamos a ir, porque ya han escuchado las campanas de la iglesia de Santo Domingo. Vamos a irnos de nuevo a la sala de refectorio, porque continúan las ponencias, las charlas. A continuación está Juan Antonio Ruiz Domínguez, también de la Universidad Pablo de Olavide, hablando precisamente sobre la legislación sinodal, pero ya en la época contemporánea. Nos quedamos con la señal del interior de los claustros de Santo Domingo. No se les permite habitar en una celda de las monjas. Y dejamos la primera parte sobre conventos y monasterios y nos vamos al caso de las personas, que los frailes y las monjas. Los sínodos recogen multitud de disposiciones sobre el clero en general y el regular en particular, pudiendo claramente observarse la evolución histórica respecto a la concepción que se tiene sobre esta orden religiosa. Así, el Concilio Hispalense de 1893 señala el magisterio de Pío IX al afirmar: las familias religiosas, para alcanzar la mayor gloria de Dios, constituyen distinguidas turmas auxiliares de la milicia de Cristo, las cuales sirvieron de una gran ayuda, ornamento y defensa, tanto para el Estado religioso como para el civil. Un siglo después, el Sínodo de Almería de 1999 señala: en el origen de toda nueva forma de vida consagrada hay un hombre o una mujer que, por inspiración del Espíritu, fundaron familias religiosas para atender a una urgencia del pueblo de Dios, sin olvidar que la razón última no es la solución de un problema social, sino el deseo explícito de vivir conforme al Evangelio, desde una peculiar iluminación que del mismo Evangelio se ha recibido del Espíritu. Continuamente se insiste en los votos que deben realizar los religiosos. Elemento esencial en la vida religiosa de cualquier clase y condición son los 3 votos de pobreza, caridad y obediencia, de cuya guarda depende la mayor o menor perfección de la orden o congregación religiosa y su mayor prestigio y utilidad para la Iglesia. Por lo tanto, para lograr la perfección espiritual, en cuanto sea posible, huyan los religiosos varones o mujeres de tener demasiado trato con los extraños, que impiden la soledad propia del alma religiosa. Respecto a las relaciones entre el clero regular y secular, estas deben ser excelentes, al menos teóricamente, ¿no? Entre otras razones porque ambos persiguen los mismos fines. Entre los religiosos y los clérigos seculares, principalmente los párrocos, florezca la máxima concordia y recuerdo unos de otros, que han de procurar con todo empeño la salvación de las almas. Y naturalmente hay que evitar el enfrentamiento, con el fin de que reine la más perfecta armonía entre el clero secular y regular, entre los párrocos y los religiosos que en la parroquia residan, procure evitarse la más leve sombra de rivalidad y de antagonismo entre uno y otro, singularmente en lo que atañe al culto que se da en las iglesias respectivas, pues ni los párrocos han de resentirse si la de los religiosos se vieron más o menos concurridas, ni estos han de hacer cosa alguna que pueda ceder en perjuicio de la parroquia, aunque queda claro que cada uno tiene su propio ámbito. Cuiden los religiosos de no ejercer las funciones propias de los párrocos en la cura de almas, si no es preciso su consentimiento, y si alguna vez por la urgencia, principalmente tratándose de enfermos graves, administren los santos sacramentos, póngalos cuanto antes en conocimiento de los respectivos párrocos. Además, en algunos sínodos se aclara que la misa pontifical, la predicación parroquial o la instrucción catequética tiene prioridad sobre las funciones religiosas conventuales.
Las obligaciones que deben cumplir los religiosos se encuentran perfectamente explicadas en los sínodos de Granada de 1952 y de Jaén de 1953, siendo las más importantes ayudar a los párrocos cuando estos requieran su ministerio, para atender al pueblo fiel, sobre todo en la enseñanza de los catecismos y en misiones populares. Hemos de señalar que las misiones populares recibirán un impulso en Andalucía a partir de 1848, precisamente por el cardenal de Sevilla, don Judas Tadeo José Romo y Gamboa, quien inició unas misiones por las tierras onubenses, siendo vital el papel que desempeñó el clero regular, ya que estas fueron realizadas por 6 sacerdotes de la orden capuchina. El Sínodo de Málaga de 1909 señala el beneplácito del obispo ante este ministerio del clero regular. Recibimos con el más íntimo agradecimiento el concurso que los religiosos prestan a la diócesis por medio de la predicación dentro y fuera de la capital, en sagradas misiones, en ejercicios espirituales, en pláticas a comunidades y congregaciones y demás ministerios que ejercen por medio de la palabra hablada. En otros sínodos se indica cómo deben realizarse estas misiones por el clero regular ante la falta de medios. Si por la escasez de recursos no fuera posible sufragar los gastos para las misiones parroquiales, esperemos que los religiosos se presten a darlas, aunque sea sin retribución alguna. Además de las citadas, entre las obligaciones de los religiosos se especifica rezar las preces, imperadas por causa pública, celebrar los cultos solemnes mandados con carácter general, asistir a las procesiones públicas, observar las tasas diocesanas, pedir en la iglesia para el seminario, pagar el tributo proseminario. Los sínodos insisten en la necesidad de contar con la licencia del obispo para la cuestación de limosna, aunque aclara que los religiosos mendicantes pueden pedir limosna en la diócesis en que residen sin licencia del obispo, la cual se supone dada cuando se otorgó para la fundación. Los de Granada de 1952 y Jaén de 1953 reglamentan que los religiosos valores pueden pedir limosna de forma individual, aunque preferiblemente irán en pareja. Les está permitido hospedarse en casas de religiosos o de clérigos o de un piadoso bienhechor. Sin embargo, las religiosas solo pueden ir en pareja. Se tienen que hospedar en casa de alguna mujer de buena conducta y no en hospedajes públicos ni en posadas. Y tampoco serán recibidas como huéspedes en las casas de sacerdotes. Tanto religiosos como religiosas tienen prohibida la postulación en la calle, en los bares, cafés, barcos, trenes y en general todos los establecimientos públicos. Los sínodos posteriores enmarcan la acción caritativa de las comunidades religiosas en la diócesis. La acción asistencial y caritativa de las comunidades religiosas dedicadas a esta tarea se integrará en la acción caritativa y social de la diócesis, mediante una presencia activa de la misma en Cáritas Diocesana, en el Secretariado de Orientación Social y en el Departamento Especial de Pastoral Sanitaria. Centrándonos exclusivamente en las religiosas, los sínodos, tras realizar un elogio de su forma de vida, indican cómo hay que intentar que se instaure la disciplina conventual. Las flores del germen eclesiástico, decoro y ornamento de la gracia espiritual, la imagen de Dios que responde a la santidad del Señor, la parte más ilustre del rebaño de Cristo, dice San Cipriano, a las vírgenes devotas de Dios perpetuo. Por el deber de nuestro oficio hemos decidido aconsejar alguna cosa que han sido sancionadas por los cánones sagrados para que la disciplina regular se instaure. Otras veces el empleo del condicional permite leer entre líneas. Serían las religiosas de nuestra archidiócesis verdaderos pararrayos que innumerables veces detuvieran la justicia de Dios, provocada por los pecados de los hombres, si todas fueran almas de oración y de sacrificio. Se insiste en el carisma de la vocación, que no debe ser hija del frío cálculo ni de reflexiones interesadas y egoístas, sino como florescencia de sólida piedad que, teniendo por legítimo sello el sacrificio, acrediten el amor del alma a Dios. Debiéndose tener mucho cuidado en la admisión de las novicias, a muchachas de quienes a través de pruebas no dudosas conste que son dignas de tomar el hábito. Por tanto, que se observen exactamente lo que sobre la edad de las postulantes, sus orígenes, las cualidades del alma y del cuerpo, sobre la cantidad y seguridad de la dote y otras cosas, fue prescrita por las leyes de la Iglesia.
El Sínodo de Málaga de 1909, siguiendo las disposiciones vigentes, señala que las postulantes deben tener una edad superior a 15 años, haber sido bautizadas y confirmadas, ser libres para tomar dicha decisión, tener una actitud conveniente. Incluso se indica que hay que pedir informes secretos sobre la vida, costumbre, actitud y vocación de los aspirantes. Los sínodos insisten en la necesidad de la aportación de la dote, que habitualmente debe invertirse en títulos de deuda pública, normalmente al 4% de interés, y produciendo un capital fijo que en el caso de Málaga en 1909 deberá oscilar entre 260 y 370 pesetas anuales. Dote que se depositará en establecimientos de crédito seguro. Sin embargo, en el caso de Sevilla, en 1924, más que del interés que produce la dote, se insiste en una cantidad concreta. La dote llega a la suma de 10.000 pesetas de plata o a la suma de 12.500 pesetas de deuda pública hispánica en obligaciones. El Sínodo de Almería de 1929... Bueno, las palabras de la ponencia de Juan Antonio Ruiz Domínguez, basado en los religiosos y religiosas, monasterios, conventos y la legislación sinodal de la Andalucía contemporánea. Nos vamos a publicidad y a la vuelta ya entramos en la recta final de este programa especial de Jerez al Día, aquí desde los claustros de Santo Domingo con las jornadas de archivos privados.